Bueno, pues buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse y en esta ocasión quiero agradecer a la doctora Neble Eugenia Robles Luján, que pues bueno, aparte de tener la licenciatura en medicina, tiene especialidad en audiología, en otoneurología y foniatría con muchos años ya de experiencia, más de 24 años. Actualmente está en la UMAE número 14 del IMSS, allá creo que es en Veracruz Puerto, si no me equivoco. Y pues bueno, de nuestros primeros congresos que empezamos a realizar nosotros, creo que por ahí tuvimos la oportunidad que ella nos apoyara con una plática. Y pues bueno, le agradezco que a pesar de tantos años siga aquí en la lucha, al pie del cañón, cada que le llamamos y le solicitamos su apoyo. Esto sin duda alguna para nosotros como asociación nos es muy importante contar con personas con alta calidad como la de usted, doctora. Le agradezco muchísimo y pues bueno, le dejo los micrófonos abiertos y espero que para todos sea de mucho interés. Muchas gracias. Bonita noche. Gracias. Buenas noches a todos. Es para mí un honor estar con todos ustedes. Agradezco la invitación de la Asociación Mexicana de Técnicos en Electrodiagnóstico para poder compartir esta más que plática, más que clase, más que webinar. Es una charla entre colegas, entre el equipo de trabajo, fundamental la relación de ustedes con el área médica. En esta noche, específicamente en el área de la audiología, y pues espero que sea de su interés y de utilidad esta plática, esta charla que hoy vamos a tener. Bueno, em, como toda adquisición del conocimiento, como toda clase, como toda plática, debe tener objetivos, como toda enseñanza. Eh, en esencia, dentro de los objetivos o el objetivo principal, y voy a resumir los objetivos generales y específicos de esta charla, pues es compartir con ustedes las herramientas necesarias, las estrategias para que ustedes puedan eh, tener una mejora en la práctica clínica en el sentido de conocer específicamente cómo se realizan estas pruebas, estas evaluaciones audiológicas que vamos a platicar el día de hoy y sobre todo conocer la interpretación específica, las indicaciones, l- los errores que pudieran cometerse y así poder evitarlos. Como les decía al inicio, el trabajo de ustedes es fundamental y de una gran responsabilidad para hacer el diagnóstico y de eso depende el plan de tratamiento y el pronóstico de la enfermedad del paciente. La cámara. Muy bien. Cargamos. Se apaga el micrófono para que Se pueda- pone en automático, se borra en automático a las. Muy bien, gracias. El contenido de la charla de hoy pareciera que es muy extenso. Lo extenso es el número de pruebas que se realizan. Estas considero son las específicas y las más usadas en la actualidad. Em, Me siento muy honrada, muy contenta de poder compartir con ustedes esta experiencia y sobre todo al finalizar la plática vamos a poder aclarar las las dudas que tengan. Voy a tratar los aspectos esenciales, los aspectos prácticos, técnicos de cada tema. Les prometo no hacerlo tedioso ni lento, sino todo lo contrario. Muy interesante. Entonces, tomando en cuenta que la base fundamental
para esta área, y considero que para todas en el área de la salud, es conocer específicamente en este sentido la anatomofisiología de la audición. Entonces, como ya vieron ustedes, es una serie de pruebas que vamos a platicar el día de hoy y que vamos a tratar nuevamente, les repito, la parte más importante que va a ser de utilidad en su área, en su práctica clínica y electrodiagnóstica. Bien, tenemos que, recordando la fisiología, la anatomía y la fisiología de la audición, que el oído tiene tres partes: la parte externa, la parte media y la parte interna. En la parte externa entran las ondas sonoras, pero acá lo más interesante que quiero que se lleven esta noche es que ustedes recuerden todos los días la anatomía de un conducto auditivo externo. Si es una parte que ustedes están explorando desde el inicio de las pruebas audiométricas o audiológicas, que son diversas, empezamos por ahí, la mayoría de ellas. Poder identificar y conocer el trayecto, el diámetro, la permeabilidad, la anatomía del conducto auditivo externo les va a hacer un resultado mejor, van a tener una mejor realización en cada una de las técnicas de las diferentes pruebas auditivas. Algo bien importante que quiero destacar: el hecho de que un otoscopio no sea un equipo electromédico, electrodiagnóstico, que en la actualidad ya hay digitales, ya, bueno, desde muchos años existen la videootoscopía, que dicho sea de paso, se convierte entonces en un equipo electrodiagnóstico para ustedes. Es una parte fundamental en su área. Todos, todos deben tener un otoscopio para realizar las pruebas auditivas. Considero que la mayoría de los asistentes están muy relacionados. Sé que el área es diversa, desde pruebas específicas neurológicas, somatosensoriales, de electrocardiografía, pero en la parte de la audición, ustedes esta gran responsabilidad que tiene y el hecho de que el otoscopio sea una parte clínica en la exploración no los exime de no poder realizar una otoscopía. Entonces, fundamental para el inicio, conocer cómo está el conducto auditivo externo, poder identificar si está permeable o si está ocluido, ya sea por una malformación congénita, ya sea por una tumoración, ya sea por una otorrea, otorragia, un tapón de cerumen, muchos factores que pueden influir en el resultado de su prueba. Si ustedes identifican un cuerpo extraño de la causa que sea, es importante que lo notifiquen al médico para que algunos de ustedes que tienen esa actitud emprendedora, tienen sus gabinetes, de- deben hacerlo en sus gabinetes, en sus clínicas, en sus consultorios, y como parte del equipo deben adiestrarse para poder retirar, sí, un tapón que a lo mejor esté en la parte más externa del oído, algo que no se dificulte. Ante todo, el principio que nos rige al personal de la salud, que es, primero, no dañar. Lo que se pueda hacer, se realiza. Y lo que no, no se toca, pero se informa al área médica. Como equipo de trabajo somos responsables primero de este proceso. Entonces, después de que pasamos el oído externo, llegamos al oído medio. El oído medio tiene, que me quiero regresar, aquí está. El oído medio es una cavidad virtual. Es una cavidad pequeñita que se encuentra llena de aire. Tiene a los tres huesecillos más pequeños o más pequeñitos de todo nuestro sistema.
y esta cadenita de huesecillos está suspendida en la parte media en, por ligamentos, por músculos. Esta aireación que tiene esta cavidad hueca, que es el oído medio, se comunica con la nariz y con la faringe a través de un conducto bien importante que se llama trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio tiene dos tipos de tejidos, tiene una parte blanda y tiene una parte cartilaginosa. Este conducto también tiene que estar permeable y funcional. Em, ¿Por qué la aireación? ¿Por qué el oído medio tiene aire? ¿Por qué está hueco? ¿Por qué es una cavidad? Porque la conducción del sonido o la conducción del estímulo para la prueba auditiva necesita de esa aireación o de ese sistema o de ese medio para poder transmitir el sonido o el estímulo hacia el oído interno y de ahí hacia el nervio auditivo. Me detengo aquí un poco para poder hablarles sobre la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un conducto pequeño, aproximadamente unos 20-30 milímetros, y que se abre y se cierra a través de unos músculos que se insertan en el paladar. Estos músculos abren y cierran el conducto para poder vaciar ese aire acumulado en la caja timpánica hacia la nariz y hacia la nasofaringe o hacia la faringe y poder liberar en forma continua esta presión de la caja timpánica. ¿Qué pasa si esa presión no se libera? Esta liberación o esta apertura de la trompa de Eustaquio es constante, es continua, a través de la deglución, a través del bostezo, a través de la masticación. Durante el tiempo que permanecemos dormidos, en forma fisiológica, cada cierto tiempo esta trompa de Eustaquio se abre sin necesidad de ninguna maniobra en ese estado de reposo, en ese estado de sueño. Y cuando estamos despiertos, pues se necesita de esas maniobras activas para poderla abrir. ¿Qué pasa si esta trompa de Eustaquio no se abre? La presión de la caja timpánica aumenta y se vuelve muy negativa y distorsiona o altera la conducción del estímulo sonoro. ¿Qué pasa si esa trompa de Eustaquio está permanentemente abierta? También se altera este mecanismo fisiológico. Partiendo de esta base, es importante que ustedes conozcan esta fisiología, porque con base en esto ustedes van a poder identificar alguna alteración en los resultados. Es muy interesante y son responsables no solo de la parte operativa o de esta parte técnica o hacerlo en forma mecánica. No, la diferencia y el motivo por el cual yo estoy aquí con ustedes es esa, que ustedes sepan lo que están haciendo, sepan por identificar cuando un resultado es anormal. Continuando con la anatomofisiología, llegamos al oído interno. El oído interno tiene dos partes, el caracol que se encarga de la audición y los canales semicirculares que se encargan de una parte importante del equilibrio de los movimientos horizontales, verticales y angulares de la cabeza. Si desenrollamos el caracol, tenemos como si fuera un piano, frecuencias graves, medias y agudas que se miden en la audiometría. Este espectro frecuencial o estas distintas frecuencias, desde que el sonido entra desde el oído externo, se transmite o se conduce a través del oído medio, llega a la primera vuelta basal, allí se lleva a cabo el análisis y la transducción del sonido de las frecuencias agudas. Conforme va avanzando la anatomía de la cóclea, que son 2,5 vueltas, en la parte media se analizan las frecuencias medias y en la parte del ápice, en la parte más superior, se analizan las frecuencias graves. Entonces, después de convertir esta energía mecánica a una energía eléctrica, este resultado pasa a través del nervio auditivo y llega hacia los núcleos cocleares del tallo cerebral. Continúa su trayecto
hasta que llega a las distintas estructuras neurológicas, como es el complejo olivar superior, los colículos superiores, inferiores, superiores, y finalmente llegan a la corteza del lóbulo temporal, donde se analiza y se lleva a cabo prácticamente todo el proceso central de la audición y da como resultado la comprensión de todo lo que oímos. Esta parte sí quisiera que ustedes esta información quede muy clara porque derivado de todo este complejo, todo este proceso, se van a realizar las distintas pruebas auditivas. Ok, vamos a pasar entonces a otro de los objetivos principales de esta plática o de esta charla. Los distintos equipos electromédicos, que son muchos. En la parte de la audiología tenemos los estudios de las pruebas auditivas a través de la medida de la audición, que es el audiómetro, que tiene los dos canales y los botones para poder avanzar en las frecuencias y pasar los estímulos. El timpanómetro, que analiza el oído medio. Los potenciales evocados, que valora todo el trayecto de la vía auditiva desde cóclea hasta la corteza cerebral. El tamiz auditivo neonatal, fundamental como prueba universal para todos los recién nacidos y también como screening auditivo para los adultos. Hay algo muy específico que lo quise mencionar, son los videofrencel o la videonistalmografía. Estudia en la parte de las alteraciones del equilibrio, que será motivo quizá más adelante de otra charla. ¿Cuál es la importancia de conocer los equipos electromédicos? Eh, Ustedes deben amar estos equipos porque es su principal herramienta de trabajo. Deben cuidarlos, deben mantenerlos en buenas condiciones. Y sabemos que estos equipos tienen su servicio fundamental para obtener un resultado idóneo, un resultado confiable. Existen todos los equipos electromédicos se calibran. Existe algo que se llama calibración relativa. La calibración relativa con respecto al timpanómetro, que es la parte más cercana de la anatomía con lo que vamos a iniciar, la mayoría de los equipos trae una forma de calibrarse o de calibrarse con el explorador. Esta parte se tiene que realizar sí o sí antes de comenzar las pruebas timpanométricas. El audiómetro también se tiene que calibrar. La calibración relativa es que el operador tiene que saber las condiciones en las que se encuentran en la exploración de la vía aérea y de la vía ósea. Es decir, que marque resultados exactos que correspondan a la audición normal. ¿Cómo se logra esto? La bibliografía recomienda que se ocupe un promedio entre 5 o 10 personas, puede ser a lo mejor una vez a la semana, iniciando la semana, y y se realice la medida de la audición para poder conocer en pacientes normoyentes, para poder conocer exactamente el umbral auditivo normal. Si en esa calibración relativa nosotros observamos que en los 5, en los 10 sujetos que estamos explorando o midiéndoles la audición, dos frecuencias caen debajo de 30, que no es lo normal, mientras llega la calibración, vamos a llamarle absoluta, que es donde probablemente ya se tenga que enviar el equipo a las unidades
que dan este servicio o esperar al personal experto para las calibraciones específicas con las mediciones exactas, se le debe restar el sobrante del umbral cuando se esté explorando o realizando la medida de la audición. Entonces, específicamente para estos dos equipos podemos hacer estas pruebas antes de realizar las pruebas auditivas. En el caso de los potenciales, siempre se debe de tener en orden, y no nada más en los potenciales, en todos los equipos se deben tener en forma las condiciones en las cuales se encuentren los cables, los audífonos, tienen que estar en forma correcta dentro de lo que es la cabina sonoamortiguada, otra parte importante de nuestras pruebas. Estos cables deben estar completamente desenrollados. El clima debe de estar un clima de 26 grados promedio, porque de lo contrario, si es un lugar donde no hay una temperatura adecuada, los cables se empiezan a fracturar y eso daña o incluso en las entradas de los cables que van hacia los equipos o de la cabina hacia el equipo, también puede dañarse y esto puede generar un ruido falso o descalibrar algunas frecuencias. Toda esa parte, al igual en los videofrencel, en los potenciales evocados, en el tamiz auditivo, deben de revisar que incluso las puntas de las ondas estén permeables, porque si una punta está obstruida por un tapón de cerumen, el resultado va a ser falso, va a haber por allí como un falso positivo, o simplemente van a decir, es que no sella, no sella porque probablemente tenga perforado el tímpano y eso no es cierto. Y pasa, es muy frecuente que pase, pero si se hizo una adecuada otoscopía y si el conducto está permeable, la membrana timpánica está íntegra, ¿por qué me da por qué tengo esta dificultad para obtener la curva o para obtener el resultado? Hay que revisar todos esos aspectos y somos responsables todo el equipo. Ustedes principalmente, que son la parte operativa y la parte médica también somos responsables. Por eso somos un equipo de trabajo de, para cuidar todos estos aspectos de los equipos electromédicos. Bien, vamos a empezar entonces con lo que es la timpanometría. La timpanometría es, podemos llamar, o sea, si desglosamos la palabra metros, medida, tímpano como medida del tímpano. En realidad es un análisis del oído medio, es una medición que se hace del complejo tímpano osicular. Se introduce una presión a través del conducto auditivo externo. El dispositivo trae tres orificios. En uno se pasa el sonido, en el otro se pasa la presión, en otro se mide el gradiente, que es la suma de la energía de los dos anteriores. Y entonces el objetivo es empujar la membrana timpánica para poder igualar la presión del oído medio de la caja timpánica y del conducto auditivo externo. Es muy importante y esto es responsabilidad del equipo. Al hablar del equipo, estamos hablando tanto de ustedes como del área médica. Es importante informarle al paciente lo que se le va a hacer. Sé de antemano que muchas veces la carga de trabajo es alta, sobre todo para quienes trabajamos en instituciones y vamos paciente tras paciente. Sin embargo, eso no es una justificación para que no nos detengamos a hacer la técnica adecuadamente. Y la técnica lo dice, explicarle al paciente lo que se le va a hacer. Hay pacientes muy sensibles o que tienen algunos trastornos emocionales como ansiedad o que son un poco temerosos de lo desconocido. Al momento de que entra la presión, ellos mueven mucho la cabeza porque piensan que les va a doler. Es importante que ustedes destaquen esta parte.
Es una prueba que no duele. Voy a introducir una sonda, voy a introducir una oliva para que pueda yo medir la presión de su caja timpánica, o este estudio se llama timpanometría. Consiste en que voy a introducir esta sonda en su oído. Esto no duele, no le provoca mayor molestia, más que va a sentir un poquito de aire, va a escuchar unos sonidos y eso es todo. En alguna ocasión, en alguna ocasión tuve la experiencia de que un paciente en mi servicio, en el IMSS, demandó al personal técnico porque él aseguraba que después de introducir la oliva, la membrana timpánica se le había perforado. Esto pues era increíble, ¿no? No es posible. Afortunadamente la demanda no procedió, pero pues sí se le hizo pasar un mal rato, se involucró también al médico, vuelvo a repetir, al equipo de trabajo, porque todos somos responsables de un paciente, del paciente que explorado, y se detuvo otra vez a capacitar al personal técnico para que hiciera las cosas como se debe, porque el paciente en su oficio argumentaba que no se le había explicado lo que se le iba a hacer. Bien, ¿cuáles son las indicaciones para otra cosa que también quiero destacar? La intensidad del sonido que se pasa no debe lastimar. Si lastima es porque o el paciente tiene algiacusia, es un síntoma de del reclutamiento auditivo, que es una sensibilidad exagerada de las células ciliadas porque hay una progresión, hay una alteración del umbral auditivo hacia la pérdida auditiva, o un proceso inflamatorio del oído interno. Entonces, cuando está descalibrado el equipo, las intensidades son más altas. Hasta eso también ustedes tienen que hacerse una timpanometría y escuchar la intensidad de que van a pasar. Es importante también decirle al paciente que no debe hablar y que no abra la boca. Si esto sucede, el resultado va a ser erróneo. A mí me sucedió con un piloto que estaba incapacitado por muchos meses y me toca valorarlo y resulta que todas sus timpanometrías salían con presiones negativas. Entonces no lo podían dar de alta porque con esa presión no podía volar. Y yo dije, bueno, la intuición, yo le hago el estudio. Lo realizo y al momento de estar haciendo el estudio, el paciente empieza a hacer maniobras de apertura de la boca y a tragar saliva y le digo, a ver, permítame, ¿por qué hace eso? Me dice, pues es que todo el tiempo lo hago para que sea mejor. No, no, no haga nada que yo no le pida, amablemente. Tuvimos que aplicar una actividad de distracción. Alguien lo tuvo que distraer para que yo pudiera meter la presión y los valores fueron normales y fue que se pudo dar de alta. Bueno, entonces la timpanometría es una prueba auditiva que nos analiza las condiciones del oído medio. Nos mide la presión de la caja timpánica y nos evalúa la movilidad del complejo tímpano-ocicular. Existe una clasificación, la más usada, que es la de Yerger, donde las presiones, de acuerdo a los valores de la movilidad máxima de la membrana timpánica, que se llama compliancia, y de acuerdo a la presión en la que cae, ustedes, es decir, los parámetros de la timpanometría son cuatro. Es el volumen, es la compliancia, es la presión y es el gradiente. Lo que más nos interesa es la compliancia y la presión. Con base en estos dos parámetros, Yerger hizo una clasificación que se ha ido modificando, pero es de las más usadas. Si la máxima movilidad de la compliancia está entre 0.5 a 1.5 milímetros de agua, es una movilidad normal y es una curva tipo A.
Las presiones en las que debe caer la máxima movilidad, la igualación de presiones, el igualar la presión del oído externo con la del oído medio, debe ser entre menos 50 y más 50 decapascales. Lo que salga de esos parámetros ya es anormal. Em, la curva tipo A, entonces, es una movilidad normal y una presión normal. ¿Quién da la presión de la caja timpánica? La apertura y el cierre de la trompa de Eustaquio. Entonces, la timpanometría no solamente nos valora la movilidad del complejo tímpano-auricular, nos mide la presión de la caja timpánica y al mismo tiempo la permeabilidad o funcionalidad de la trompa de Eustaquio. Pero no solo es eso, sino también nos mide algo que se llama reflejo estapedial, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la otra variedad de la curva es la tipo B, donde no hay punta. Prácticamente la membrana timpánica está plana, no hay movilidad. ¿Qué significa eso? Que el oído medio está ocupado, bien por una otorrea, un derrame del oído medio, bien por un tumor vascular, bien por un hemotímpano, bien por un colesteatoma, bien por una malformación del complejo tímpano-auricular. Son muchas causas las que ven por una otitis media serosa, por el líquido, un derrame que tengan ahí que determina pues un proceso inflamatorio de la mucosa del oído medio. Entonces es una curva tipo B, no se mueve, esto es anormal. La curva tipo C es cuando las presiones están aumentadas. La tipo C, en la clasificación de Yerger, solamente mencionaba que la curva con compliancia normal que caía a presiones negativas, o sea, más allá de menos 50, menos 60, menos 70, menos 100, menos 200, el timpanómetro nos da ese rango hasta menos y más 600 algunos. Entonces, los clínicos, los portátiles tienen más reducida este rango. Entonces, si la punta de la curva caía a una presión de menos 150 decapascales, entonces estábamos hablando de que la presión de la caja timpánica es muy negativa. Sin embargo, no había una clasificación que determinara el tipo de curva cuando la punta de la curva cayera hacia presiones positivas. Si las presiones son de más 200, entonces la trompa de Eustaquio no está cerrada, es una trompa de Eustaquio que está abierta. Entonces, hay una subclasificación que le llaman curva tipo C1 cuando la punta de la curva está disminuida, o sea, la compliancia está disminuida, el tímpano está engrosado y entonces se mueve poco. La clasificación de la curva a presiones positivas se llama curva tipo P, de patulosa. Significa que la trompa de Eustaquio está abierta. Entonces, la curva tipo AS es cuando la movilidad del complejo tímpano-auricular es disminuida, pero las presiones son normales. ¿Okay? Pueden estar engrosada la membrana timpánica por procesos inflamatorios previos o que la cadena auricular esté fija, probablemente un foco otosclerótico o una fibrosis de la cadena por cuestiones de otitis medias crónicas. Y la tipo AD es una membrana timpánica que se llama monomérica. Recordando la anatomía del oído, la membrana timpánica tiene tres capas. La capa más externa se llama cutánea, la de en medio se llama fibrosa y la que está dando la cara hacia el oído medio se llama mucosa. Esas tres capas se pueden llegar a perder y solamente quedar una. A eso se le llama membrana timpánica monomérica. Entonces, la resistencia al paso del sonido está muy disminuida. ¿Por qué? Porque permite que la membrana timpánica se mueva. Ese es otro de los patrones o de los parámetros físicos de una timpanometría, porque el otro nombre que tiene es impedanciometría. Al hablar de impedancio, estamos hablando de resistencia. ¿Resistencia a qué? Al paso de la presión o del sonido que estamos pasando a través del oído externo. Entonces, la,
Las membranas que están engrosadas van a tener una resistencia aumentada. ¿Por qué? Porque entonces está impidiendo que se desplace la membrana timpánica y la membrana timpánica que pues sufrieron perforaciones pero cicatrizaron, van a tener algo que se llama neotímpano, nuevas membranas y que nunca van a ser las tres. Va a ser por lo regular una y entonces o toda la membrana va a quedar con una sola capa y entonces la membrana, la compliancia, o sea, la máxima movilidad va a estar completamente aumentada. Muy bien. Pasamos entonces a las pruebas específicas de la timpanometría. ¿Cuáles son? La función entonces de la trompa de Eustaquio. Existen dos maneras de medir la función de la trompa de Eustaquio. Con la membrana timpánica íntegra y con la membrana timpánica perforada. Ahorita nos vamos a centrar en lo que es la prueba de la función de trompa de Eustaquio con la membrana timpánica íntegra. A eso se le llama prueba de Williams. Al doctor que gracias a sus estudios fisiológicos e investigaciones científicas por ahí de 1960, Yo, su nombre a esta prueba. ¿En qué consiste? ¿tú crees que acá no la quiero olvidar? Ok, que consiste en trazar, la mayoría, afortunadamente, a ustedes les tocó una parte, pues, de mucha evolución. Yo hice la residencia médica hace aproximadamente 25 años, en el 2000, del 2000 al 2003, y en el Centro Médico La Raza, y ahí teníamos dos equipos, uno automático, un timpanómetro automático y uno manual. El manual era fascinante porque todo era manual. Trazábamos la curva con un dispositivo demasiado así arcaico, todo era manual, pero era muy interesante, era muy fisiológico conocer esta parte. Había como un nanómetro que medía las presiones, hasta dónde la íbamos a aumentar. Y actualmente, bueno, los timpanómetros automáticos ya hacen todo esto. Sin embargo, hay que seleccionar bien el protocolo y nos toca a nosotros decirle al paciente lo que va a hacer para que podamos obtener el resultado. Aquellos pacientes que dicen, se me tapó el oído, pero una timpanometría convencional, que fue la que hablamos en la diapositiva anterior, sale normal, pero el paciente clínicamente está sintomático, hay que hacer una prueba de función de trompa de Eustaquio con membrana timpánica íntegra. Es específica. Debo ser honesta, la sensibilidad no es tan alta, aproximadamente un 70%. ¿Eso qué significa? Que la sensibilidad nos determina la presencia de la enfermedad. Entonces, sin embargo, en mi experiencia cuenta mucho cómo se hace, la intensidad con la que se hace la maniobra activa para poder obtener las distintas presiones. Se traza una curva basal, ya trae el protocolo, el timpanómetro, se traza una curva basal sin maniobra y después se le pide al paciente que trague saliva durante 3 veces. En esta parte, el aire en la segunda curva tiene que salir por la faringe y en la tercera curva tiene que entrar de la faringe hacia el oído medio. Entonces, en estas condiciones estamos valorando la funcionalidad de una trompa de Eustaquio, o sea, ¿realmente está funcionando o no? Entonces se trazan dos curvas más después de la basal, pidiéndole al paciente que haga maniobras activas como Valsalva o Toynbee, y el resultado eh, de esta prueba, el timpanómetro nos da los tres valores, nos da el valor de las tres curvas, y nosotros tenemos que hacer el cálculo, sumar cada una de estas cifras
para obtener el resultado. Si el resultado es de 15 a 20 decapascales, es una prueba de trompa de Eustaquio normal, la trompa de Eustaquio está funcionando. Pero si es mayor de 20, es una trompa de Eustaquio disfuncional. Puede ser cerrada o abierta. Pero si las tres curvas aparecen juntitas, una sobre la otra, o sea, superpuestas, se le llama el término imbricadas. Las curvas están imbricadas. Esto habla específicamente de una trompa de Eustaquio que está cerrada, pero que posiblemente cuando se le hizo la timpanometría convencional, en ese momento abrió, pero tiende a cerrarse. Y cuando el resultado es un valor normal, entonces, ¿por qué tiene el oído tapado? Hay que buscar otras causas y eso es responsabilidad de su médico. Bien, otra prueba, más adelante puse la diapositiva de cómo se ve, cómo se hace una trompa de Eustaquio, una prueba de función de trompa de Eustaquio con membrana timpánica permeable. Bueno, tenemos otra prueba que les puede decir su médico, a ver, Jonathan, a ver, Yamilet, necesito que me hagas una prueba de Tulio. ¿Cuál es esa? La prueba de Tulio, ustedes tienen la responsabilidad de decir cómo la quiere, con el audiómetro o con el timpanómetro. Se puede hacer con los dos equipos. La prueba de Tulio es una prueba que surge, o el fenómeno de Tulio, surge porque en un paciente, llega el paciente y dice, doctor, doctora, me mareo cuando escucho, cuando pasa el tren, vivo cerca de la casa, las vías están cerca de mi casa y cada vez que pita el tren, o sea, el pitido del tren, me mareo. O cada vez que estornudo, me mareo. O cada vez que estoy cerca de una bocina, me mareo muy intensamente. Entonces, me zumba el oído y dejo que me tapa. Entonces, esto se debe a una alteración específica de uno de los canales semicirculares, se le llama dehiscencia del canal semicircular, se debe a una fístula perilinfática, una ruptura, una comunicación entre el oído interno con el oído medio, se debe a una enfermedad o a una crisis de enfermedad de Meniere. Tiene varios factores, pero el más frecuente es la dehiscencia del canal semicircular. Entonces, al ponerle presión con la timpanometría, la presión es suficiente para desencadenar cambios de presiones que desde el oído medio hacia el oído interno. Se altera el flujo endolinfático capaz de provocar o originar un nistagmus espontáneo. El paciente dice, me mareo en ese momento, pues siempre el médico presente durante esta prueba, porque entonces la prueba es positiva. O es positiva si el paciente se marea en forma intensa y tiene nistagmus. El nistagmus es espontáneo, puede ser vertical la mayoría de las veces o torsional, inducidos tanto por el sonido como por la presión en la timpanometría. Entonces, son pruebas clínicas que son muy, muy, pero muy específicas del otoneurólogo. Entonces, si es con el audiómetro, las intensidades son más altas. La bibliografía dice que 90 a 100 en la frecuencia de 4000. En lo personal, yo esta prueba la realizo con el timpanómetro. Solo meto, por lo regular yo no uso el audiómetro. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, creo que por ahí se me... Yo no puse la diapositiva con la membrana de la prueba de función de trompa de Eustaquio con membrana timpánica perforada. La técnica es la misma como una timpanometría convencional, solamente que el volumen va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque no va a haber membrana timpánica.
¿O por qué? Porque la membrana timpánica puede estar parcialmente íntegra, puede tener un porcentaje de ruptura. Puede tener el 50% de perforación, el 40%, el 80% o el total, la perforación total. Entonces, lo que se hace es meter la presión para que esa presión sea capaz de abrir la trompa de Eustaquio en un oído medio que está prácticamente comunicado con el oído externo. En este sentido, en un periodo de 20 a 30 segundos, se va Ahí pasando está. la presión, Ok. se mete Vale, unos gracias por cientos de capascales. Por ahí sí pueden silenciar su micrófono. Entonces, se mide y se le pide al paciente que degluta durante ese periodo. Aproximadamente son 3, 4 degluciones, dejamos milisegundos de reposo y luego otra vez y luego otra vez y se ve como si fuera una escalera, se ve escalonado. Cada vez que el paciente deglute se observa una espiga. Eso significa que la trompa de Eustaquio abrió y luego se vuelve a cerrar y se continúa pasando la presión y llega en esa parte del reposo y luego otra deglución, se vuelve a abrir y se ve como si fuera una escalera. Entonces, esa es una trompa de Eustaquio funcional. Cuando se mete presión y la presión, el registro en la timpanometría cae abruptamente, es una trompa de Eustaquio abierta. Y cuando esa presión que metemos desciende lentamente, pero durante ese periodo de tiempo las degluciones, o sea, no funcionan, o sea, no hay espiga y es como una línea isoeléctrica, es una trompa de Eustaquio que está cerrada. Esto les ayuda mucho a los otorrinolaringólogos para el pronóstico en las cirugías de timpanoplastía, en la reconstrucción de la membrana timpánica, en las perforaciones, porque si es una trompa de Eustaquio que está disfuncional, ese tímpano, ese injerto que ponen en la timpanoplastía se va a perforar otra vez. Entonces, es importante que cuando a ustedes les pidan necesitamos una prueba de función de trompa de Eustaquio con membrana timpánica perforada. Primero que nada, ustedes tienen que ver el porcentaje de la perforación. Si es subtotal, si es, a lo mejor es una perforación del 20%, una perforación puntiforme. ¿Ok? Entonces sí tienen que conocer esa parte del estado, volviendo al énfasis de la otoscopía. Bien, el reflejo estapedial es otra prueba que también se analiza en la timpanometría. De hecho, se llama así, impedanciometría, timpanometría y reflejo estapedial. El reflejo estapedial se mide, tiene dos modalidades. Puede ser IPSI, del mismo lado, y contralateral del otro lado. El arco reflejo es interesante porque al introducir, como lo ven aquí en la gráfica, en el dibujo, al introducir la presión y empujar el tímpano con la cadena de huesecillos, esta movilidad de la platina a través del músculo estapedial está dado por una rama del nervio facial. Pero antes de esa movilidad, ese estímulo pasa muy rápido a la cóclea y de la cóclea pasa hacia el nervio auditivo, o sea, el octavo par. Este estímulo viaja al núcleo coclear del tallo cerebral y llega al complejo olivar superior. O sea, no llega hasta el lóbulo temporal, sino que llega ahí y se regresa, estimulando la rama del nervio facial, que discurre por el conducto auditivo interno y llega y estimula el músculo estapedial, que es el que mueve la platina. Así es como se mide el reflejo ipsi, el reflejo estapedial ipsilateral. O sea, la información aferente es la que lleva hacia el complejo olivar superior el estímulo sonoro y la información eferente es la que sale hacia la rama del nervio facial, estimulando al músculo estapedial
que es el que mueve a la platina. Así es como se registra el reflejo estapedial. Y el registro y el reflejo estapedial tiene un inicio, tiene una etapa de relajación, tiene una etapa de contracción y luego otra etapa de relajación y es cuando termina. El reflejo estapedial se estimula aproximadamente entre 70, 80, 100 decibeles arriba del umbral auditivo. Entonces, es importante también conocer el equipo. En este ejemplo de la diapositiva, yo estoy poniendo un reflejo estapedial con una meseta hacia abajo, como aquí en la gráfica. Esto es un reflejo estapedial presente y se analiza por frecuencias, desde 500, algunos equipos hasta 2000, otros equipos 500, 1000, 2 y 4000. Les decía que es importante conocer el equipo porque unos timpanómetros traen el reflejo estapedial con la meseta hacia abajo y otros equipos traen el reflejo con la meseta hacia arriba, o sea, hacia la parte positiva y otros hacia la parte negativa. Por eso es importante que se conozca el equipo. Cada vez que ustedes se enfrenten a un equipo de timpanometría, tienen que explorarlo, conocerlo, hacia dónde, a ver, ¿cómo es el reflejo estapedial normal? Porque para no errar, para no equivocarse, decir, no, pues tiene reflejo estapedial invertido, cuando a lo mejor es un reflejo estapedial normal. Este ejemplo menciona un reflejo estapedial hacia abajo, hacia presiones negativas, por decirlo de alguna manera, pero no es de, no es estándar, no lo traen así todos los equipos. Entonces sí es importante que conozcan esta parte. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, antes, las variantes del reflejo estapedial. La morfología normal es esta que estamos marcando con la meseta hacia abajo, pero existen variedades. El reflejo estapedial cuando está ausente es como una línea isoeléctrica, no se marca. Es importante que ustedes sepan que digan, pero tiene audición normal y no tiene reflejo estapedial. El 0.5% de la población en un trabajo que se realizó por ahí del siglo pasado, yo creo que más, o sea, a principios del siglo pasado por ahí, definieron que el 0.5% de la población en general no va a tener reflejo estapedial. Sin embargo, quiero comentarles que puede ser indicativo de una lesión central, aunque haya una audición normal. Pero bueno, esto no los quiero confundir. Finalmente, así es como se interpreta una línea isoeléctrica, reflejo estapedial ausente. Hay otras morfologías que dicen la modalidad o el tipo de reflejo on, off, como de encendido y apagado. Esto es muy característico en padecimientos como la autoesclerosis. Es como, dicen, pues es que es como bimodal el reflejo, tiene dos mesetas. Esto es porque en la autoesclerosis la platina se osifica, se calcifica y no se mueve. Pero el estímulo es tan intenso que puede llegar a estimular el músculo tensor del martillo, que es el primer huesecito. Entonces, esto y generar esto. Es como un foco ectópico del reflejo estapedial. Esto no es normal. Esto se toma como un reflejo estapedial tipo on-off o anormal, o no puedo decir ausente porque no se ve como acá, pero sí es anormal. Y otra variante es el reflejo estapedial invertido. Esto también se ve en las otosclerosis, donde la principal fisiopatología está a nivel
de la platina. Entonces, acá, ok. El reflejo estapedial en la parálisis facial y en el reclutamiento auditivo, ¿qué tienen que ver? Dicen por ahí, llegó una interconsulta de otorrinolaringología o de neurología de un paciente con parálisis facial y quieren una timpanometría con reflejo estapedial. Y ustedes dicen, pero pues, ¿qué tiene que ver la parálisis facial con, para qué quieren el reflejo? O sea, ¿qué pasa, no? Pues mucho en el pronóstico de la parálisis facial. Si la parálisis facial se presenta arriba de la información que va a bajar del tallo cerebral hacia la rama del facial para poder estimular el reflejo, es un pronóstico bastante incierto. Es una parálisis facial supraestapedial. O sea, no va a haber reflejo. Pero si la parálisis facial está exactamente en ese trayecto donde la información pasa en el arco reflejo para estimular el músculo estapedial, es infraestapedial, en una sí vamos a tener reflejo. Es decir, si es arriba, perdón, me equivoqué, si es arriba, no, es decir, sí va a haber reflejo estapedial. Y si es en la parte de abajo, pues no va a haber información y por lo tanto no se va a desencadenar el reflejo estapedial. Esto, cuando en una parálisis facial hay reflejo estapedial, el pronóstico de la parálisis facial es bueno. Pero si no hay reflejo estapedial en una parálisis facial, el pronóstico es incierto. Y allí los quirúrgicos pues tienen que entrar a descomprimir esa rama que puede estar atrapada bien por la parálisis o bien por alguna otra lesión. Entonces se tiene que hacer estudios más específicos. En el reclutamiento auditivo. ¿El reclutamiento auditivo qué es? El reclutamiento auditivo es un fenómeno, por allí tengo por allí a mis alumnos de medicina laboral que me permití invitarlos. Es muy, muy importante en esta área de lo laboral. El reclutamiento auditivo es un fenómeno, es un proceso inflamatorio de las células ciliadas externas del órgano de Corti. Bien por cuestiones degenerativas, bien por el ruido laboral, por un trauma acústico crónico, un trauma acústico agudo, bien por otras causas, pero finalmente esas son las más frecuentes. Hay un proceso inflamatorio donde el paciente está escuchando más de lo normal. Es decir, en el umbral auditivo podemos tener un resultado de una hipoacusia media severa, en donde el umbral auditivo, fisiológicamente, nosotros sabemos que al buscar el reflejo estapedial, no va a tener, porque no se va a desencadenar, porque la hipoacusia, el umbral auditivo va a estar muy abajo. La hipoacusia va a estar, el umbral auditivo a lo mejor va a estar entre 70 y 80. Para poder estimular el reflejo estapedial, no es suficiente la intensidad para tener reflejo, pero sorpresa, en este tipo de pacientes sí hay reflejo estapedial. Entonces, por ahí pueden decir los médicos, a ver, me traes un paciente que tiene una hipoacusia severa y tu timpanometría trae reflejo estapedial. Repítela, porque esto no es congruente. La repiten y sigue saliendo igual. Entonces, acá lo que puede estar pasando, o también decimos los médicos, este paciente me está contestando en un umbral muy bajo, pero clínicamente el paciente me está oyendo. Sí me comprende poco, pero pues me escucha como si tuviera prácticamente audición normal. Cuidado, cuidado porque allí podemos ayudar a establecer un diagnóstico erróneo. Y el más perjudicado va a ser el paciente. Entonces siempre debe haber una comunicación entre ustedes y su médico.
quien está pidiendo la prueba. Por ahí en mi residencia yo tenía uno de mis médicos adscritos en el servicio que decía, el paciente no me está cooperando para la audiometría, pero yo no tengo tiempo para poder tenerle esa paciencia y decirle que tiene que cooperar y todo. Es un simulador. Le voy a hacer el diagnóstico con timpanometría, con reflejo. Ya le hacía la timpanometría, los reflejos estapediales todos presentes a intensidades muy bajas y resulta, y le ponían la nota audición normal. Pues son de las cosas que uno no tiene que aprender, porque allí eso es erróneo. Cuidado con los médicos de medicina laboral. Nunca dictaminar un paciente con trauma acústico solamente con la timpanometría más el reflejo estapedial. ¿Por qué? Porque este paciente puede estar reclutando. Este paciente puede tener reflejo estapedial porque se está necesitando las estímulas, las células auditivas ciliares, las ciliadas están hiperexcitables. Entonces están muy sensibles a cualquier intensidad del sonido. Y existen pruebas específicas que ya prácticamente no se usan, pero el reflejo estapedial en el reclutamiento auditivo es una de las pruebas más rápidas y más usadas por nosotros. Bien, tenemos entonces el reflex de Kay. El reflex de Kay es una prueba interesante. También su sensibilidad no es tan alta, pero sí nos puede dar mucha aportación, sobre todo en pacientes con tinnitus, con zumbido de oídos, y en pacientes que puedan tener una lesión del nervio auditivo tipo schwannoma, un tumor incluso también del nervio facial, en donde el paciente, a veces muchos de ustedes hacen primero la audiometría y luego hacen la timpanometría. O algunos hacen primero la timpanometría y luego hacen la audiometría. Acá su médico es el que les va a pedir la prueba. Dicen, a ver, hazme un reflex de Kay. Porque si se sospecha que hay una lesión retrococlear, o sea, a través del nervio auditivo y más allá, entonces se puede hacer la prueba, ya el equipo trae esta prueba, reflex de Kay. Entonces se pasa el estímulo sonoro durante un periodo de 10 segundos y se valora que el sonido pase y el reflejo estapedial se registre o se grafique en una forma, digamos, amplificada, ¿no? Entonces, la prueba, el reflex de Kay es negativo cuando el reflejo estapedial o el estímulo pasa durante este periodo de 10 segundos y se refleja o se registra muy bien. Casi siempre se pide en las frecuencias de 2000 o 4000. Pues son las más agudas y son las que más se dañan cuando hay una lesión retrococlear. Entonces, dice, el médico dice, no, pues está negativa. Pero bueno, el protocolo sigue. Si el reflex decae, el estímulo en el reflejo estapedial se corta, sino que, o sea, termina antes el reflejo de los 10 segundos, ahí pudiera haber una probable lesión. Aquí yo no me quedaría con esta del inciso B que fuera completamente normal. Es decir, si cae un poquito más del 50%, tomarla como normal, no, en mi experiencia yo no la tomaría como normal. Normal es esta, la del inciso A. Y bueno, la que es positiva para el decaimiento del reflejo, eso significa el reflex decaimiento del reflejo estapedial. Entonces, esto es una lesión neurológica. El reflejo cayó antes, se acortó, se abolió antes del periodo que debería presentarse. Entonces, es una prueba electrodiagnóstica para que nosotros pues complementemos con un estudio, el estándar de oro para las lesiones retrococleares, es la resonancia magnética, pero estas pruebas clínicas no debemos olvidarlas y son pruebas muy específicas que ustedes deben conocer y deben aprender a hacerlas para quienes no las han hecho. Hay que explorar la gama de pruebas que trae el timpanómetro. Ok, ahora vamos con el estudio
audiológico, que está formado por la audiometría y la logoaudiometría. La audiometría es la medida de la audición, la logoaudiometría es la medida de la palabra hablada. Todos conocemos esta gráfica y sí quisiera que nos detengamos un poquito a observarla. A estas gráficas se les debe sacar una serie de resultados y es lo que vamos a analizar un poquito más adelante. El umbral auditivo normal entonces debe ser entre 0 y 20 decibeles. Hay personas que tienen un umbral de 5 o hasta en 0, o sea, es una audición bastante sutil y algunas caen en la hiperacusia, que es otro trastorno auditivo, pero bueno, no todos. Se dicen que quienes tienen una audición excelente, que también es un tipo de inteligencia. Bueno, tenemos que la logoaudiometría tiene que ser acorde, se pasan 10 palabras a una intensidad de 40 y 60 decibeles, debe responder el 100% de las palabras. Ok, seguimos. Cuando su médico les dice, oye, hazme una audiometría de barrido para este paciente. Es un paciente que ya conocen que tiene audición normal. Es un paciente que ya ha venido en otras ocasiones o es un paciente que viene por mareo, pero que el médico necesita conocer el umbral auditivo, pero por la premura o por la practicidad o por lo que ustedes quieran les pide, hazme una audiometría de barrido. La audiometría de barrido es buscar el umbral auditivo a una misma intensidad en todas las frecuencias. Aquí no es como en la audiometría convencional, donde la técnica dice que tenemos que buscar el umbral auditivo frecuencia por frecuencia y de 5 en 5 decibeles. Regresarnos 5, aumentar 5 o regresarnos 5 y cuando el paciente nos diga que ya está escuchando, ese es el umbral auditivo. Entonces, en la audiometría de barrido prácticamente todas las intensidades, el volumen se pasan dentro de lo que son los valores normales en todas las frecuencias. Tenemos acá a manera de recordatorio, porque la mayoría de ustedes ya lo saben, cómo se debe ver una hipoacusia de transmisión o de conducción. Cuando el impedimento, el obstáculo está a través del oído medio, la vía aérea cae más abajo que la vía ósea y existe algo que se llama gap o espacio entre las dos vías. A eso se le llama hipoacusia de conducción. La hipoacusia neurosensorial o de percepción es ya cuando se junta la vía aérea con la vía ósea, no hay gap y es una hipoacusia de tipo sensorial o mixta que tiene de las dos. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué es el enmascaramiento. Las especificaciones para enmascarar una prueba, pues son bastante o deben ser muy exactas, son muy precisas. Es decir, debemos primero nosotros cuando tenemos una diferencia entre un oído y el otro de más de 40 decibeles, se debe trazar esa curva falsa o que también le llamamos curva fantasma. Y al terminar esa prueba sin ruido enmascarador, debemos enmascarar el oído contralateral y no solamente la audiometría, sino también la logoaudiometría. Si esto no se hace, hay errores en el resultado y obviamente en un diagnóstico que no va a ser. Entonces, el ruido enmascarador es aquel ruido o sonido que se utiliza para poder bloquear el oído sano. Aproximadamente debe ser el umbral o la intensidad, mejor dicho, con la que vamos a poner ese ruido enmascarador, debe ser de acuerdo al umbral auditivo del oído normal, porque si no tenemos el riesgo de sobreenmascarar. Aquí la experiencia y la escuela es la que nos va a dar como que la cifra exacta. En promedio, entre 50 y 60 decibeles se enmascara o se pone la intensidad
de este ruido enmascarador, también llamado masking, para poder bloquear la percepción del sonido del oído sano y entonces poder hacer nuestra curva real, que varía aproximadamente unos 10, 20 decibeles sobre el umbral auditivo que ya habíamos sacado. Entonces, la importancia de poder cubrir este oído sano es poder obtener el umbral auditivo real del oído anormal. ¿Qué pasa cuando se enmascara con más intensidad? A lo mejor 70, 80. Hay quienes me platicaron que donde se formaron me enmascaraban con 90 decibeles, con 100 decibeles. El riesgo de esto es que se puede sobreenmascarar incluso al oído sano, o sea, al oído afectado. Entonces, o sea, es un umbral que no es correcto, que no es exacto. Muy bien. Entonces, no solamente se enmascara también, es decir, se enmascara la audiometría, se enmascara la logoaudiometría, también se enmascara al realizar una acufenometría. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Los ruidos de enmascaramiento, los ruidos enmascaradores que más se utilizan son el ruido blanco o de banda ancha. Entonces, ok. Hay distintos tipos de ruido, el de banda estrecha, el de banda alta, perdón, de banda estrecha, de banda ancha, el ruido de sierra, ruido rosa, y finalmente el audiómetro trae todos estos tipos de ruido, pero los que más se utilizan eh, para poder enmascarar nuestras pruebas es el ruido blanco o de banda ancha. Finalmente, es un sonido que surge de la unión de todas las frecuencias, teniendo el menor riesgo de sobreenmascarar si aplicáramos el ruido de banda estrecha. Entonces, el que más se utiliza es el ruido blanco o de banda ancha para poder cubrir o ensordecer el el oído sano, el oído diferente. Bien, otra prueba que también realizamos en la audiometría es el umbral de molestia. Por ahí le llaman el umbral de disconfort. La palabra disconfort se dice que es una palabra derivada del inglés y que la Real Academia Española no la acepta, sería como redundar, ¿no? La prueba del umbral de disconfort. O sea, en el castellano es prueba de umbral de molestia. El audiómetro trae la nomenclatura a elegir y se utiliza específicamente en casos en los que el paciente que trabaja en ruido y que llega a consulta por tinnitus o por hipoacusia o por ambos, sí vale la pena que en el caso de los médicos laborales midieran el umbral de molestia. ¿Por qué? Porque entonces, si el umbral de molestia está en 90 decibeles, el promedio que sacamos es la suma de estas frecuencias o en las frecuencias del habla de 250 a 2000, o incluso podemos hacerlo en todo el rango de frecuencias de la audiometría desde 125 a 8000. Y sacamos el promedio y si nos da a 90 decibeles o 100 como en el ejemplo que tenemos ahorita en la pantalla, ese paciente no debe estar expuesto a más de ese volumen. Los trabajadores que están expuestos a ruido pueden llegar a presentar mayor pérdida auditiva, reclutamiento auditivo, mayor tinnitus, si se le permite estar expuesto a arriba de estas intensidades. Entonces, acá es muy importante los horarios de reposo en ellos, el reposo auditivo. Eh, otra indicación para medir el umbral de molestia es aquel paciente que va a tener una rehabilitación auditiva a través del uso de audífonos, de auxiliares auditivos eléctricos. Estamos
pues no me gusta la palabra obligados, pero pues es la verdad. Todo paciente que se va a adaptar a un auxiliar auditivo se le debe medir el umbral de molestia. La diferencia entre la vía aérea y el umbral de molestia, o sea, este espacio se le llama rango dinámico. Entre mayor sea este espacio, más mejor va a ser el pronóstico del paciente para tolerar los auxiliares auditivos. Si este espacio es más estrecho, el paciente no va a tener un buen pronóstico, aunque sea el mejor auxiliar auditivo con una tecnología alta. El paciente puede llegar a tener algiacusia, pueden llegar a molestarle algunos tonos. Entonces, acá algunos de ustedes que tienen bajo su responsabilidad la adaptación de los auxiliares auditivos, a todos los pacientes que se van a adaptar, hay que medirles el umbral de molestia y sobre todo meterlos al programador para que haga su análisis y pueda tomar en cuenta este parámetro. La acufenometría. Una disculpa si estoy siendo un poquito larga o muy lento, digo, eso es lo más que pude resumirlo, pero y que no demos un espacio de descanso, pero eh, la acufenometría me voy a detener un poquito más, es una prueba muy específica que todos debemos hacer, que todos debemos conocer. Me voy a detener un poquito porque es la que, salvo los estudios audiológicos convencionales, es una de las pruebas audiológicas específicas que más realizamos con mi equipo. Em, ¿Qué es? ¿En quiénes se hace? Los pacientes con acúfeno o tinnitus son cada vez más frecuentes. El acúfeno o tinnitus es un sonido que percibe el paciente en forma interna y que, aunque se redunde, no viene de un estímulo externo, sino que es un sonido que surge dentro del oído. Puede ser de un solo oído, puede ser de los dos oídos, o dice el paciente, lo escucho en toda la cabeza. Cada vez es más frecuente. El acúfeno no es una enfermedad en sí, es un signo clínico que acompaña alteraciones auditivas. Hay más de 30, 40 causas de acúfeno o tinnitus, pero incluso hay en las redes asociaciones de tinnitus. Valorar un paciente con tinnitus es complejo, es difícil. ¿Por qué? Porque es un paciente que llega a la consulta muy triste, muy decepcionado, en el 90% de ellos, porque dicen, es que el médico tal me dijo que yo me acostumbre a vivir con el tinnitus, que que ya no hay nada que me lo quite y que esto va a ser parte de mi vida. Y llegan la mayoría desquiciados. Para valorar un paciente con tinnitus es todo un protocolo y que ustedes como parte del equipo deben conocer, dominar, realizar e interpretar. La acufenometría, entonces, es una prueba auditiva que mide tanto el volumen y el tono, es decir, la frecuencia y la intensidad del sonido que el paciente está escuchando. Es muy interesante hacer esto, es darle una frecuencia a ese sonido y sobre todo darle el volumen, conocer el volumen con el que el paciente llega o sea, de su tinnitus, porque muchas veces la principal causa o la razón o el motivo de la consulta es solamente el tinnitus. A veces no perciben tanto la hipoacusia como el tinnitus, o hay pacientes con tinnitus y tienen audición normal. Entonces, ¿qué es lo que se debe estudiar en una acufenometría? Son varios aspectos o son varios parámetros. Como ya les comentaba, se le debe de analizar o se le debe de obtener a ese sonido una frecuencia, una intensidad. Me voy a detener en estas dos. Esto se realiza en el audiómetro. Después de hacer la audiometría, les pueden pedir, hazle una acufenometría y todos deben
saberla hacer. Se le dice al paciente, casi siempre se escoge el mejor oído, ya sea porque el umbral auditivo sea mejor en uno de ellos o porque el paciente diga, es que lo escucho más del lado izquierdo, entonces la prueba se debe realizar en el oído derecho. O si dicen, no, lo siento igual en los dos, pues debemos hacerla en el oído donde tenemos mejor umbral auditivo. Le explicamos al paciente, le voy a pasar una serie de sonidos, escogemos una intensidad. La intensidad no es un parámetro específico cuando medimos la frecuencia. Tiene que ser una intensidad que el paciente la escuche clara, que la escuche bien. Le debemos decir, de todos los sonidos que yo le pase, ¿cuál es el que más se parece a su zumbido? Entonces, si tiene un umbral auditivo de 30, 40 decibeles, pasamos la intensidad en 50, 45 decibeles, empezando ya sea en 1000, 2, 3, 4, 6 y 8000, y luego nos vamos con las graves. O bien la podemos empezar desde 125, 250, 500 mil, o sea, hasta llegar a 8000. El paciente a veces responde dos veces en dos frecuencias o tres frecuencias. Dices que se parece a las tres. Ok, de esas tres le voy a volver a pasar el sonido. Debe usted escoger una o dos. De esas dos volvemos a pasar el sonido hasta que obtengamos el sonido más parecido a su zumbido. Muchas veces, después de tener todo ese rango de frecuencias, el paciente dice, no se parece a ninguno, ni siquiera se acerca. Ahí es cuando entonces podemos poner el sonido de ruido blanco por frecuencia. Entonces ya es cuando el paciente dice, ándele, se parece a ese, 250, así, muy grave. Y a ese es muy, muy parecido. Ok, ahora, ya que tenemos esa frecuencia, vamos a medir la intensidad, el volumen de ese tinnitus. Vamos a empezar desde el umbral más bajo y vamos a ir aumentando de 5 en 5 decibeles. Hay equipos específicos donde no pasa, o sea, de 5 en 5, sino puede pasar de 3 o de 2 en 2 decibeles hasta que el paciente, pero se le explica el volumen le voy a pasar un sonido, el sonido que usted escogió. Le voy a pasar el volumen de menos a más. Cuando usted oiga el sonido más parecido al volumen de como usted lo ha traído muy intenso o como usted traiga su zumbido, en ese momento levanta la mano o aprieta el señalador. Entonces, y vamos pasando de 5 en 5 hasta obtener la intensidad. La mayoría de los pacientes, la intensidad más baja que en mi experiencia he obtenido son 15 decibeles. La más alta a veces son 50 o 60. Ya el paciente viene muy, muy alterado porque el volumen del zumbido es muy intenso. Pasamos ahora al nivel mínimo de enmascaramiento. Ok, se utilizan terapias enmascaradoras en audiología para poder desconectar esa parte del subconsciente de la parte consciente y distraer a la mente o al paciente del sonido con el que está fijado. Entonces, podemos utilizar terapias enmascaradoras que las compañías o las casas comerciales de auxiliares auditivos se han dado a la tarea de realizarlas. Entonces, por cada programador existe una terapia, pues una terapia enmascaradora específica de cada marca. Y entonces ahí, para poder meter ese resultado o ese ruido enmascarador, si vamos a usar una terapia enmascaradora, que ahorita les voy a platicar cuándo se debe realizar, eh, debemos medir el nivel de enmascaramiento en la audiometría. Es decir, ya tenemos la frecuencia, ya tenemos la intensidad. Ahora le voy a pasar un ruido como de lluvia, es el ruido blanco. Cuando usted escuche, es decir,
perciba que ese ruido tapó su zumbido, que ya no lo perciba, ese, ese es el valor que nosotros le vamos a meter al programador para la terapia enmascaradora. Algunos autores comentan que si mantenemos ese tono, es decir, ese ruido blanco en la audiometría durante un periodo de 5 minutos o un poquito más, el paciente puede llegar a tener el resultado de decir, ya no lo escucho. ¿Okay? Entonces, es todo un protocolo que nosotros los audiólogos realizamos para poder tratar el tinnitus o el acúfeno. Es muy triste cuando el paciente llega ya con esa información. Es que a mí me dijeron que nunca más en la vida se me iba a quitar y cómo voy a vivir con esto. Se aborda de muchas maneras. El tinnitus eh, ocasiona un impacto o una incapacidad en varias áreas de la vida, en lo profesional, o sea, en lo laboral, en lo familiar, en lo social, en lo personal o individual. Y eso es lo que nosotros hacemos. Esta no es una prueba de electrodiagnóstico, pero forma parte de la batería de pruebas que nosotros realizamos en el manejo del tinnitus, que se llama THI adaptado. El THI adaptado es un cuestionario de incapacidad por tinnitus, se llama el Tinnitus Handicap Inventory, que se aplica a nivel mundial. Entonces, aquí lo que nosotros le pedimos al paciente que responda a las 25 preguntas y que las respuestas son sí, a veces y no. Y de acuerdo a esto damos un puntaje. Acá viene la escala del puntaje y podemos determinar si tiene ese tinnitus una incapacidad leve, o sea, no incapacidad, una incapacidad leve, moderada o severa. En lo personal, cuando tengo un paciente con una acufenometría, con una intensidad, con una frecuencia de 4000 Hz y una intensidad de 50 decibeles o de 40 decibeles y un THI adaptado de 70 puntos, pues es un paciente que necesita terapia enmascaradora de tinnitus. Hay que hacer algo por ellos, porque es una calidad de vida muy mala que tienen en ese momento. Y entonces hay que hacer la terapia enmascaradora con los auxiliares auditivos. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una frecuencia de 3000 Hz y tiene una intensidad de 20 o de 15 decibeles y tiene una, un THI adaptado de 8 puntos? No hay que hacerle nada. Explicarle el manejo del tinnitus con terapias enmascaradoras manuales, por decirlo de una forma. Hay distintas terapias en las redes, los sonidos de la naturaleza, aplicaciones que pueden usar con audífonos de diadema durante unos 10, 15 minutos durante el día, ponerles sonidos agradables al oído para que puedan ellos distraer esa parte y les va muy bien. Reducir algunos alimentos bastante salados o con conservadores también les va bien. ¿Y qué pasa? Es interesante cuando tenemos otro tipo de pacientes con una frecuencia de 2000 Hz y una intensidad de 50 decibeles y un THI adaptado de 10 decibeles. Ese tinnitus, aunque intenso, no impacta en la calidad de vida del paciente. ¿Le vamos a poner terapia enmascaradora o no? No. Si tiene hipoacusia, pues lo mejor es rehabilitar la audición, los auxiliares auditivos. Si no tiene hipoacusia, hacer todo el protocolo de tinnitus, pero no necesita terapia enmascarada. Es un paciente cuyas emociones están siendo manejadas en forma adecuada.
Pero ¿qué pasa si un paciente dice que tiene una intensidad, una frecuencia de 2000 Hz y una intensidad de 15 decibeles? Pero tiene un THI adaptado de 98. ¿Amerita terapia enmascaradora? Por supuesto que sí. Pero la intensidad que le vamos a poner a su enmascarador, pues tiene que ser baja. Es un paciente que sus emociones están bastante afectadas y casi siempre el área médica pues tiene en ese sentido y en esos casos, pues sí que tenemos que apoyarnos con unas interconsultas a psiquiatría o alguna otra especialidad que ayude a este paciente o buscar las causas. Las causas de tinnitus, como yo les comentaba, son más de 30, 40 causas y algo importante que quiero decirles a ustedes, y ojalá esta intención se logre, hagan el registro de todas las frecuencias en la audiometría. Valoren desde 125, 250, 500, 1000, 2000, 3 y 4, 6 y 8. Podemos encontrarnos sorpresas. No cuesta nada investigar porque la mayoría o la audiometría convencional o la técnica dice 1000, 2, 4, 6, 4 y 8 o las frecuencias del habla. Pero no cuesta nada, sobre todo en pacientes que han estado expuestos a ruido. La frecuencia de 3 y 6000 son fundamentales poderlas investigar. Aquel paciente que dices, le vas a poner auxiliares auditivos que son retroauriculares y va a usar moldes convencionales, mídele la frecuencia de 750. Esa frecuencia tienes que meterla al programador para que pueda tener una mejor, un fenómeno de una mejor oclusión, su, su, su molde. Muy bien, vamos entonces en la próxima, campo libre. Campo libre es una prueba que se realiza sin audífonos dentro de la cabina sonoamortiguada y que son específicas para las audiometrías infantiles en niños que se sospecha de hipoacusia, pero que no pueden eh, cooperarnos para una técnica convencional, para obtener el umbral auditivo. Aquellos niños que traen auxiliares auditivos y que necesitamos valorar la ganancia auditiva de esos auxiliares auditivos. Aquellos pacientes que también traen auxiliares auditivos, pero dicen, no me funcionan los auxiliares, no escucho con ellos, también está justificado el campo libre. Pero más frecuentemente en niños cuyo umbral auditivo lo podemos obtener o con implantes cocleares, claro que sí, también, valorando la respuesta, ya sea a través de la expresión facial o de dirigir la cabeza hacia el sonido que lo está escuchando. Casi siempre, bueno, no casi siempre, se debe de tener dos bocinas. ¿Vale?